del nombramiento y luego del comportamiento seguido por Víctor Grimaldi desde la Contraloría General de la República, ha dado motivos a muchas interrogantes, a especulaciones, en el sentido de que mucha gente no ha podido determinar claramente en un país donde se especula tanto por falta de información, el objetivo real de que al final de un gobierno recortado y muy traumatizado como el de Joaquín Balaguer, se designe un hombre que no responda políticamente o que no tenga un historial de adhesión al primer mandatario, en una posición tan delicada que podría perfectamente servir para dos cosas: o para enjuiciar el gobierno desde el gobierno mismo, o para evitar que todo se derrumbe antes de tiempo, en razón de que hay gente que se está llevando todo para su casa. Nosotros no sabemos si es una conducta que procede del propio Víctor Grimaldi o si quizás es una línea que su jefe le ha dictado, quien lo designó, el presidente Balaguer, y para eso, más que para venir con auditorías, le hemos pedido a Víctor que nos dé unos minutos hoy para que nos cuente realmente cuál es la razón, no de su designación solamente, sino de su actuación. O si por el contrario, para preguntarle todos juntos, si él, que había participado en política en los últimos meses, decide darle el valor real que tiene la Contraloría para capitalizarlo en favor de él y de su partido, una posición tan interesante en un momento en que la corrupción es la primera bandera que se enarbola. Yo voy a dejar al propio Víctor, que por demás es periodista, para que nos despeje todas esas incógnitas. Bienvenido y gracias, Víctor Grimaldi, por estar con nosotros. Gracias a ti, Julito, por invitarme a la revista 110. Gracias, amigos televidentes, por prestarle atención a las cosas que vamos a decir aquí. Julito, mi relación con el presidente Balaguer viene de hace mucho tiempo, desde el año 1977 específicamente, de una manera más o menos constante, después del viaje que hizo a Washington el presidente Joaquín Balaguer en septiembre de ese año. A partir de ese momento hemos mantenido cierta relación de amistad que se ha ido estrechando con el tiempo. Eso se mantuvo y se ha mantenido independientemente de las diferencias de criterios de carácter político e ideológico que pudieran existir entre nosotros. Pero además, con el pasar del tiempo, debo decir que hemos coincidido políticamente y ideológicamente en muchas cosas. Sobre todo en los últimos 2 o 3 años, frente a situaciones nacionales, frente a la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía nacional. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de haber trabajado en el gobierno del presidente Balaguer desde el mismo año 1977, cuando regresé de ese viaje a Washington. Liselot Marte, que era vicecanciller, y el canciller Emilio Jiménez hijo, estamos hablando de hace 19 años, casi 20 años, me llamaron a la Cancillería para ofrecerme el puesto de embajador ante la Cancillería. En esos días también Domingo Mariotti me dijo que Ramón Fonbernard, que era secretario de Estado, pero también director de Radio Televisión Dominicana, quería hablar conmigo, y Ramón Fonbernard también me dijo que yo debía trabajar en el gobierno. Yo les dije a todos que en primer lugar yo era muy joven, tenía 27 años, y en segundo lugar comenzaba mi actividad política militante en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no tenía realmente tampoco que aceptar funciones en agradecimiento por algo que había hecho, que consideró el equipo del presidente Balaguer muy valioso para él, sino simplemente había cumplido con mi deber, había defendido al jefe del Estado Dominicano en Washington, en circunstancias muy especiales, y eso se agradecía. Yo cumplí con mi deber. Como comenzaba en el Partido de la Liberación Dominicana, no podía tampoco aceptar esas funciones,
don Juan estaba muy bien enterado de esas cosas también. Claro, a partir del año 1990, después de lo que ocurrió en 1990, yo me desvinculé del Partido de la Liberación Dominicana y quedé libre desde el punto de vista político y partidario. Y desde el 90 para acá he tenido en varias ocasiones la oportunidad de trabajar en el gobierno. Y acepté en este momento trabajar en el gobierno porque creo que en momentos como estos es que hay que asumir responsabilidades. Las he asumido, pero no puedo revelar intimidades ni asuntos confidenciales porque Juan Bosch me enseñó que lo que se trata o lo que no se trata con un jefe de Estado no se habla en público ni en privado tampoco. Ahora bien, mi trabajo en la Contraloría General de la República, ¿por qué lo he aceptado y por qué lo hago? Mi misión fundamental es cumplir con la ley, con la Constitución de la República. Y una de las tareas principales que estoy comenzando a desarrollar en la Contraloría en estos momentos es aplicar uno de los aspectos de la ley que no se está explicando, que es la contabilidad patrimonial del patrimonio público. Hasta ahora, Contraloría, con sus altas y sus bajas, lo que hace fundamentalmente es fiscalizar ingresos y egresos del Estado, pero se ha descuidado lo que es el patrimonio. Activo es igual a pasivo más capital. En este caso, patrimonio. El país, el pueblo dominicano, el Estado, administrado por el gobierno, en este caso, por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, tiene ante sí un patrimonio vasto, que va desde las obras físicas hasta los recursos naturales. El país tiene, por ejemplo, lo que es la Corporación Dominicana de Electricidad, que por cierto, ayer temprano llamé al administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad a las 8 de la mañana, antes de las 8, llegué muy temprano a la oficina porque me preocupó la información que salió y le dije, Amílcar tiene que aclarar esa información, te lo digo como contralor. Porque ¿Y es función del contador esa? Mi función es velar por el patrimonio público también, eso está en la ley, por la contabilidad patrimonial, eso es un bien público y eso, de eso no nos podemos deshacer de esa manera. Y Amílcar me dijo, tú tienes razón y además yo no dije eso, yo lo voy a aclarar. Le dije, acláralo porque realmente eso no se puede hacer de esa manera. Y realmente él me dijo que tampoco había dicho eso y de ahí vino la aclaración. CDE, que vale aproximadamente más o menos 2.000 millones de dólares, es un patrimonio público del pueblo dominicano. El Consejo Estatal del Azúcar es un patrimonio del pueblo dominicano. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales, con todo y su deterioro, es un patrimonio del pueblo dominicano. La gran obra de infraestructura, como dijo el periodista Bernard Diederich recientemente, que es ejemplar según él, y a Bernard Diederich no se le puede tachar de balaguerista. La gran obra de infraestructura física que ha desarrollado el presidente Balaguer en los últimos 30 años es un patrimonio del pueblo dominicano. Presas, carreteras, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Las playas son un patrimonio dominicano. La cuenca de Nizao, y quiero llamar la atención porque la he mencionado en alguna ocasión anterior. No sé si conoces la cuenca de Nizao y Machi. Bueno, ahí está el 2 o el 3% del patrimonio nacional, natural y de recursos naturales. Hay zonas vedadas incluso. Esa cuenca de Nizao es un patrimonio nacional, las principales presas y una reserva natural importante. Digo esto porque es necesario, y nos hemos propuesto esto en la Contraloría General de la República, establecer un sistema para fortalecer la administración del patrimonio público. Y el primer paso para establecer ese sistema y ponerlo en la contabilidad general del Estado es hacer un inventario de esos bienes de patrimonio público, por muchas razones. Una de ellas, bueno, para que la gente compare el día que el presidente Joaquín Balaguer, cuando sea, no esté en el poder, sepa cuál fue su obra y qué él dejó realmente, que es una obra extraordinaria y además toda una serie de proyectos que desarrolló. Pero además, para que el pueblo dominicano sepa con qué se quedan los que vienen y sobre todo que está de moda, y hemos visto los ejemplos en América Latina, que jóvenes, brillantes entre comillas, que vienen de famosas universidades del extranjero, después se dedican a un proceso de privatizar, de entregar, de vender
Hemos visto ejemplos en varios países, no los voy a mencionar porque no quiero por razones de delicadeza diplomática mencionar a ningún país, pero los ejemplos están ahí, de cómo se han hecho esos procesos de privatización. Y voy a decir una cosa, esos procesos de privatización han implicado muchas veces actos de corrupción 15, 20, 30, 40, 50 y 100 veces más corruptos, de actos más corruptos que se criticaban antes. Por ejemplo, en este gobierno se señala a un grupo de funcionarios corruptos, a otro menos corruptos y a otro más corruptos. No voy a justificar la corrupción porque no creo en la corrupción, no tengo corruptos favoritos, ni de este gobierno ni de los anteriores. Mi línea siempre ha sido la misma y eso va en parte relacionado con una respuesta a lo que tú decías al principio. Lo que yo estoy haciendo es porque estoy actuando como lo que creo y en cumplimiento de mi deber. Pero déjame... Sin embargo, déjame concluir el tema. Entonces, ¿qué ocurre, Julito? Cuando se produjeran, si se producen, pero yo quisiera alertar al pueblo dominicano, esos procesos de privatización en la República Dominicana, esos funcionarios a los cuales ahora se les acusa de corrupción, ciertas o falsas las acusaciones, hay muchas cosas ciertas quizás, no documentadas, yo respondo solamente por las que yo conozco, y hay mucha fábula también, hay mucha fabulación. Esos funcionarios van a parecer niños de tetas, estos que se acusan ahora, con lo que viene. Y además, oye, una cosa muy peligrosa, ya hay un engendro en el sector público, hay un engendro de esos muchachitos brillantes, supuestamente preparados, que están ya infiltrados, y lo voy a decir aquí con responsabilidad, en organismos del Estado, preparando, están infiltrados en el Banco Central, donde tienen el dominio casi total del Banco Central, influyen en el Banco de Reserva en cierta medida, no digo que lo controlan, y van a la refinería, al sector energía. Y tienen representantes ya en el área de la parte de energía de CDE. Sin embargo, ellos se están posicionando yo tenía entendido para actuar. Que eso que nosotros compartimos, y lo hablamos todos los días y creemos que es así, yo tenía entendido que la Contraloría es una especie de tribunal y que el Contralor debería hablar por sentencia. Si No. la sentencia suya es una auditoría. Y hemos visto que antes de salir la auditoría ha estado precedido del pronunciamiento, es decir, en el Banco de Reserva podría haber irregularidades o en tal sitio podría haber, pero entonces no aparece la auditoría sino el pronunciamiento. El pronunciamiento, porque yo tengo el derecho, como todo funcionario público y toda persona en este país, a debatir los temas como cualquier funcionario. A debatirlo. A debatir los temas porque la opinión pública en este país, donde no hay justicia, como lo ha reconocido el propio presidente de la República, debe ser uno de los medios de transparentación de las cosas. Y ayer, por cierto, un funcionario público, que yo no sé si hablaba en su condición de abogado privado, que hace trabajos, ¿verdad?, para clientes privados, o en su condición de funcionario público, dijo que estas cosas no se debían debatir en pública. Pero es que él, durante 10 años, ha estado debatiendo temas similares en público, o como funcionario público, que lo ha sido también, o como legislador también, o también como abogado. ¿Te refieres al procurador? ¿A cuál procurador? De la Corte. Bueno, déjame decirte una cosa. Los casos que él mencionó no están bajo su jurisdicción. Están bajo jurisdicción del Procurador General de la República y además los implicados en estos casos en todo momento irían a la Suprema Corte. Así que él no tiene que ver nada con eso. Él no ha estudiado ningún expediente. El expediente que él mencionó, si me pueden enfocar la cámara, es de ese tamaño. Aquí está. Y él no lo ha visto, sí lo tiene el procurador. Es un expediente de ese tamaño y más grande. El resumen que tiene el procurador es así, así que él no lo conoce, eso no es cierto. Ahora, tú mencionas el caso del Banco de Reservas. Yo siempre he dicho lo mismo, sí. No he dicho nada nuevo, ni he echado para atrás, ni donde dije digo. Ahora, yo reitero que en el Banco de Reservas, que no tiene dolientes, porque es el Banco del Estado, hay cosas que hay que aclarar, precisar, y las estamos aclarando con la administración. Pero en su debido momento, vamos también a informarle al país qué es lo que ha ocurrido allí. No voy a entrar en nuevos detalles por razones de delicadeza. Ahora, mira, déjame explicar una cosa. Esto que está aquí, primero, esto es un resumen
del reinventario o la actualización del reinventario de un fraude que se cometió a través del Banco de Reservas de Impuestos sobre la Renta y Rentas Internas en el año 90. ¿Qué ocurre? Que la Contraloría, por una sentencia de agosto del 91, la Cámara de los Civiles y Comerciales, es el administrador secuestrario de esos bienes. Yo llegué a la Contraloría e inmediatamente dispuse ese inventario. Ahora hemos descubierto que hay una cantidad de bienes que no estaban incluidos en el inventario que estaba en la Contraloría, pero una cantidad grande de bienes. ¿Qué fue lo que sucedió esa vez, Julito? Este es el expediente del Banco de Reservas. El otro día estuvo Eligio Bisonó en mi despacho, la semana pasada, y él no conocía ni siquiera este expediente. Él no lo conocía, el administrador del banco, y yo se lo enseñé. Y ayer me llegó el de la policía también. ¿Qué es el de la policía? Bueno, el expediente de la policía con relación a ese fraude, pero este es el del banco. Mira, Julito, eso da pena. La investigación nada más llegó a su primera fase, y en su primera fase se detectaron casi 170 millones de pesos de los años 80, que serían ahora algunos 800, 900 millones de pesos. La segunda fase de la investigación no se hizo. Yo entiendo, es mi conclusión, hablando con oficiales policiales, hablando con funcionarios de todos los niveles, que se bloqueó. Se maltrató a los que participaron en la investigación, a todos, de una u otra manera, y hubo una confabulación asombrosa para encubrir cosas que faltaban por dilucidar, porque en este fraude no solamente hubo funcionarios públicos, sino grandes empresas privadas de este país involucradas, no los mensajeros solamente, sino a todos los niveles, porque la corrupción aquí no es solamente del Estado, está también en el sector privado. La corrupción aquí no se acabará tampoco en 2 días, ni en 1 mes, ni en 2 años, pero hay que comenzar a combatirla desde ahora. Ese expediente está a disposición tuya para que te lo estudies, y para Machi, y para quien quiera, el del Banco de Reservas. Entonces nosotros tenemos derecho, Julito, como Contraloría, tenemos derecho, si hay precedentes, y está el caso del fraude de Dianicia, que ahora hemos visto, al presidente Balaguer cuando se pronunció en enero de 1995, el año pasado, sobre ese tema, cuando emitió aquella declaración un domingo, que la llevó, de acuerdo con el periódico Hoy, quien la llevó fue un asistente personal del presidente al mismo periódico. Se le acusó de que se exaltó, de que perdió los estribos. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella nota. Un mes después, bueno, explicó de una manera más mesurada en el Congreso lo que estaba pasando, pero recuérdense aquella declaración enérgica y dura donde el presidente decía que él se iba a enfrentar a un personaje. Ahora resulta que ese personaje está involucrado en una red de fraudes financieros en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en Venezuela, y en tráfico de drogas. Pero ese personaje tuvo que ver con el fraude de las aduanas, eso es lo que quiero decir. Es decir, tenemos 2 precedentes. Este, que se hizo a través de rentas internas, impuestos sobre la renta, y el Banco de Reservas, funcionarios del Banco de Reservas que participaron aquella vez, fraude de las aduanas. Entonces, si esas cosas se han hecho, nosotros tenemos el legítimo derecho y el legítimo celo debemos aplicar para cuidar por los bienes públicos y sobre todo por los ingresos y egresos del Estado. Uno de los lugares por donde pasan es el Banco de Reserva. Entonces, por eso nosotros hemos hablado de ese tema y seguiremos hablando cuando sea necesario. Hay un problema muy grave, que es el siguiente, y es de dónde ha salido esto. La conciliación de las cuentas del Estado en el Banco de Reserva. Hay muchas, pero las 2 más importantes son la cuenta República Dominicana y la cuenta Tesorero Nacional. La cuenta República Dominicana se nutre de los ingresos que provienen de varias cuentas que también hay en el banco. Son las cuentas de colectores de rentas internas y colectores de aduanas. En las de aduanas entran los ingresos de aduanas. En las de rentas internas entran tanto los de rentas internas, que son variados, desde placas hasta muchos más, pero también los de impuestos sobre la renta. Pero también los ingresos que recibe tesorería, hay determinados ingresos que los recibe la tesorería directamente, entonces van a la cuenta República Dominicana. De ahí, esos ingresos respaldan los egresos de la cuenta Tesorero Nacional, que son los cheques. La cantidad de anomalías, desórdenes que hay en esos procesos y sobre todo en tesorería también son Pero todo lo que tesorería hace antes va a Contraloría.
van a Contraloría los libramientos, pero hay muchas cosas, o hay determinadas cosas. Llegaron los funcionarios que dieron la información del otro día que iban a Contraloría a tiempo, no van a tiempo. Mira, lo que se está haciendo es la conciliación de esas dos grandes cuentas, aparte de que ya desde antes de ayer yo ordené una auditoría de todas las cuentas del Estado Dominicano y de todos los sistemas que hay en el Banco de Reservas. ¿Qué ocurre? En el Banco de Reservas, hace 3 o 4 años, se inició un proceso de automatización, de computarización o informatización, se le dice. Y nosotros, por los datos que tenemos, yo estudié ingeniería de sistemas, pero en esto están trabajando ingenieros de sistemas, economistas, administradores, abogados. Lo que vemos es que se ha automatizado un conjunto de anormalidades, y eso sí es peligroso. Se automatizaron anomalidades. Anormalidades. Ese es uno de los problemas que hay que tener con los procesos informáticos, y cualquier ingeniero de sistemas lo sabe. Eso era lo que pasaba en la Junta Central Electoral hasta que comenzaron a corregirse cosas, y mira que todavía en la Junta Central Electoral hay problemas, pero la conciliación de la cuenta República Dominicana, mira los problemas que hay. Diferentes instituciones intervienen en el manejo de los dineros del Estado Dominicano, provocando dificultades jerárquicas. Fíjate por qué la conciliación no se hace o se hace mal. Hace 3 años que no se hace, pero Emilio de Luna reveló que el fraude anterior que se hizo a través del Banco de Reservas, que se detectó en el 90, se hizo en el marco de falta de conciliación. Ese es el primer punto. Segundo, no existen reglamentos que definan procedimientos y responsabilidades en el manejo de los dineros del Estado Dominicano. No existe un control exacto de lo verdaderamente percibido en las colecturías con lo depositado en el Banco de Reservas. No se puede determinar con exactitud si lo depositado es cabalmente lo informado. Las colecturías producen gran cantidad de formularios número 8 al elaborar uno por cada fuente de ingresos. No existe diseño uniforme ni control exacto sobre el uso del formulario 8. Existe un sistema operativo complejo en la sección de contaduría, no contraloría, se refiere a contaduría, que es otra cosa en otro departamento. Y oye este punto, el 8. Claro. Dependencia casi total del Banco de Reservas de la República Dominicana para el manejo de las cuentas. Noveno, falta de definición del concepto de conciliación bancaria. Ni siquiera existe claro el concepto de conciliación. Y 10º, uso de varias cuentas bancarias, cuentas colectores, para depositar las recaudaciones fiscales. Entonces, ¿el punto es depositario o tiene que hacer algo más que recibir los depósitos? El Banco de Reservas pertenece al Estado Dominicano, en primer lugar. En segundo lugar, el Banco de Reservas tiene un cliente que le da un privilegio a ese banco como ente jurídico, como ente funcional, que es que tiene el mejor cliente del mundo, que es el Estado, en este caso en el Estado Dominicano. Por eso el Banco de Reserva. Entonces el Banco de Reserva debería ser el primer interesado en estas cosas. Yo no estoy culpando al banco. Esto es una responsabilidad de tesorería, de contraloría, de todo el sector público y del Banco de Reserva. Pero estoy señalando problemas reales, estructurales. Y cuando usted va a la tesorería o a rentas internas o al Banco de Reserva a buscar información, ¿cooperan? Cooperan, pero lo que nosotros estamos tratando al cumplir con la ley y al cumplir con los reglamentos es que las cosas se organicen y que se cumpla inclusive con proyectos que hay de conciliación que nunca se han aplicado, recientes. Hay toda una maraña, una especie de trampa de hábitos, de conductas, hasta de malas intenciones a veces, que impiden que estas cosas se hagan. A veces pueden ser daños involuntarios, actitudes involuntarias, pero es un conjunto de cosas. Mi deber, Julio Jacín, en la Contraloría General de la República, es cumplir con la ley, cumplir con los reglamentos y trabajar y hacer las cosas. Yo encontré cuando llegué allá el proceso de conciliación paralizado y lo activé porque es de gran interés para el gobierno dominicano que se realice. Y esa ha sido, la consecuencia de esto ha sido en parte hacer ese trabajo y tratar de hacerlo con seriedad. Lo que ha ocurrido con el Banco de Reservas, que yo lo he dicho con mucha precisión, se hizo un escándalo, la Asociación de Bancos dio una declaración hablando de que en este caso insinuaba que era el Estado el que debía interesarse por la conciliación. El Banco de Reservas es parte del Estado también lo es Tesorería, también lo es Contraloría.
Y yo espero que este proceso concluya dentro de un mes, a más tardar un mes y medio, si se superan los obstáculos que se han creado. Víctor, yo creo que Machi tiene algunas cosas que preguntarte, porque él ha tenido también algunas interrogantes en estos días después de algunas declaraciones. Sí, hay un aspecto en donde evidentemente coincidimos con Víctor en cuanto a que el Banco de Reservas es una entidad de control en este sentido, porque es propiedad del Estado y como entidad bancaria, con la probidad que eso representa, necesariamente debe interesarse porque las cuentas fluyan con regularidad y no hacerse la vista gorda con las irregularidades que aparezcan. Mira, Machi, ahí hay cuentas cerradas, que es una cosa muy grave. Cuentas cerradas del Estado Dominicano, varias, que registran aumento o disminución de ingresos. Lo cual es imposible. Bueno, lo cual es imposible, no, lo que sucede, pero que es una normalidad muy grave. Para citarte un caso y no hablar de otras cosas, te voy a dar otro ejemplo. La contralora del banco, no la contadora, sino la contralora del banco, porque hay un contador y una contralora. Me dio a mí un reporte sobre las cuentas, yo le pedí que me dijera cuáles eran las cuentas del banco. Y ese día comparé el reporte de la contralora con el reporte del contador del banco y había unas discrepancias increíbles. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra a esos niveles? Y te podría citar casos más. Y voy a decir una cosa. La cosa hay que debatirla en público. El Banco de Reserva no va a quebrar. Que no venga la Asociación de Bancos con ese chantaje, porque el Estado Dominicano no va a dejar abandonado el Banco de Reserva. Lo que queremos es aclarar las cosas. Y yo siempre he tenido la conducta de actuar de acuerdo con la ley, los procedimientos, en cumplimiento de mi deber, y no tengo corruptos favoritos, ni en el sector privado ni en el sector público. Víctor, que no use la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana ese argumento y ese chantaje, porque el Banco de Reservas no va a quebrar, nadie le va a retirar los depósitos al Banco de Reservas, ojalá cualquiera de esos bancos tener los depósitos del Estado. Y además, déjenme decirles que si es por mí se les va a caer su plan de privatizar el Banco de Reservas, porque yo lo que quiero es, como ese banco es un patrimonio público, que se organice, que funcione mejor el Estado, porque no creo en todas esas historias de que las cosas hay que privatizarlas, regalarlas y entregarlas. Yo creo en un Estado eficiente y fuerte. Eso es lo que le hace falta. ¿Pero usted está para creer o para supervisar? Para creer, para supervisar y para actuar. Yo mi creencia es la aplico. No debe que esa es mi diferencia. Yo creo como tú, y defiendo tu posición y creo que coincidimos, pero tengo la sensación de que el Contralor no tiene que creer nada, sino actuar. Actúo por lo que creo, por mis convicciones. Por eso digo creo. Yo quiero terminar. Porque tengo conceptos que no tienen otros. Y estoy actuando y ojalá que podamos terminar los procesos que estamos realizando. Y el estilo de la auditoría. Para fortalecer el Estado. Eso es lo que yo busco. Es lo que nosotros decimos, Víctor, el estilo de la auditoría. Tú eres un hombre sumamente informado y te darás cuenta que no tiene antecedentes. Lo que tú estás... Es que hay hasta un decreto del presidente de septiembre del 93 que dice que se revelen las auditorías. Entonces está ahí ese decreto. ¿Tú lo recuerdas ese decreto? No lo recuerdo. Bueno, pues entonces... Después de estar concluido... Bueno, es que el decreto está ahí. No, hay cosas que hay que decirlas. Además, yo expliqué que en el caso del Banco de Reservas, yo no hablé de ese tema primero. Que el que habló primero fue el 19 de marzo, antes de que hablara la Contraloría, el administrador del Banco de Reservas en el periódico El Siglo. Fueron ellos, fue el Banco de Reservas el que puso el tema en el tapete. Finalmente, Víctor, hay una serie de contradicciones en la administración pública. Todo el mundo conoce la diferencia entre el jefe de la policía y el secretario de Interior. Siempre el jefe de la policía ha pensado que no es subalterno del secretario de Interior. El director de aduana se considera por encima del secretario de Finanzas. El jefe del DNI se considera por encima del secretario de las Fuerzas Armadas. Toda esa organización que se distorsiona por la forma de actuar, no de este presidente, sino de todos los presidentes. ¿Cómo choca, por ejemplo, con la función del Banco Central, con la Superintendencia de Banco y el Banco de Reservas, por ejemplo? Que yo creo que el Banco Central es la superestructura
que está manejando cosas que creo que no le corresponde manejar. Yo te dije a ti que el Banco Central está manejado por un grupo de neoliberales y ellos quisieran que CDE o dar la impresión que no sirve y CDE vale más de 2.000 millones de dólares. Si esa gente toma el control total y político del país, chantajeando a algunos de los partidos en el futuro, no vamos a tener cuenca de Nizao. Aquí vamos a tener que defender, yo no voy a decir de qué manera, porque eso en el momento habrá que hacerlo, de la manera que sea, defender el patrimonio nacional en el futuro. Si después regalan como una bagatela la cuenca de Nizao, las playas del país, la CDE y todo, las presas y todo el patrimonio nacional, las carreteras. Bien. El pueblo dominicano debe estar alerta, porque eso profundizaría las condiciones de pobreza y la corrupción sería 1000 veces mayor que la corrupción que se denuncia ahora La pregunta final, lo que no quisiéramos que usted caiga en lo que cayó Kiko Tabar, que dijo al presidente, hay 1.000 millones de fraude en la administración de Anicia y todavía no ha conseguido más de 200. 200 millones que no lo ha conseguido Kiko Tabar. Kiko Tabar los recauda, no ha sido él solo. Fue la Contraloría. Los técnicos de la Contraloría, y Kiko lo sabe también, han jugado un papel muy importante. Trabajaron horas extras, así, y se le debe 1 millón de pesos todavía. A los técnicos. De las horas extras trabajadas. Vamos a ver si no lo pagan. Haga un libramiento. Vamos a ver si no lo haga un libramiento, que se lo pague. A Víctor Grimaldi vamos a darle las gracias por haber estado con nosotros. En estos 30 días, yo creo que una de las partes más importantes para la campaña política es seguir dar a conocer todas estas cosas que Víctor Grimaldi se ha propuesto, a darle todo el cumplimiento al estatus jurídico de la Contraloría, es decir, va a llegar hasta donde el reglamento le permite. Gracias a Víctor Grimaldi y a ustedes vamos a pedirle que sigan con el equipo.